Cosmovisión indígena. Para hablar el otro tema sobre cosmovisión es muy importante pues reflexionar un poco de que las cosmovisiones han existido. Ha existido en este mundo una cosmovisión dominante que se marcó aún más en el momento en que Europa entró a América y todos esos procesos de colonización aún predominan en las prácticas de manejo social, económico y político. En otras palabras, esa es una cosmovisión que tiene diferentes orígenes, fundamentalmente un origen griego, un origen romano, un origen judío-cristiano, en donde favorece a determinadas clases sociales y que generalmente se conoce como una cosmovisión de tipo occidental. Esa cosmovisión dominante se ha forjado a lo largo de los siglos y ha sido pues una afectación para los pueblos indígenas. Desde los pueblos indígenas, la cosmovisión se fundamenta principalmente en las experiencias vividas, en relación íntima con la naturaleza, en relación con la comunidad. La naturaleza se constituye para nosotros como en nuestra casa, nuestro hogar. Más aún, la madre generadora de vida y de toda la cultura. De este modo, las prácticas que al interior de los pueblos indígenas se realizan van con relación a la misma naturaleza e intentan al interior de cada pueblo que haya un manejo armonioso con la naturaleza y que sea también respetuoso. En otras palabras, la cosmovisión indígena se centra en unos componentes completamente diferentes a la cosmovisión occidental, que se centra es que el ser humano es el centro del universo. Aquí no tenemos esa visión como se tiene para el mundo occidental. Entonces, frente a esa situación dominante, se alza nuestra cosmovisión indígena, que ha sido negada, ha sido relegada, ha sido menospreciada. Es la cosmovisión de los pueblos indígenas u originarios, como debería de denominarse prácticamente, y que explica el mundo, explica la realidad, explica el entorno a partir de comprender esa relación permanente entre las colectividades humanas, con el entorno en el que se vive, también con el universo, con el cosmos. Y a cada aspecto de esa relación se le otorga un significado particular y lo ubica permanentemente en una dualidad entre el espacio y el tiempo, que es un concepto que se maneja completamente también de manera diferente en el pensamiento indígena. Entonces, de ahí que desde esta cosmovisión indígena, el ser humano no es el centro del universo, sino que es un componente más de un equilibrio que debe existir entre la madre naturaleza, la tierra y el universo. Y son parte de un mismo todo, el cual estamos todos inmersos, al cual pertenecemos todos los seres humanos. La tierra no solo para nosotros los pueblos indígenas no es solo un medio de producción, sino que es la madre que da la vida y a la cual hay que retribuir. ¿Y retribuir cómo? Pues respetándola, cuidándola, protegiéndola, armonizándola y viviendo en unas relaciones de respeto a esas leyes de la naturaleza y a esas leyes ancestrales. Desde la cosmovisión indígena, el territorio entonces no es solamente un área geográfica, como es para la cosmovisión dominante occidental, sino que es mucho más que eso. Expresa una relación colectiva de un pueblo con un área donde se confluye con otros seres también que existen en esa naturaleza y además se incluye el suelo, el subsuelo, el agua, los animales, las plantas y además ese territorio forma parte de la identidad de cada pueblo. Somos parte del territorio donde vivimos, donde vivieron también nuestros antepasados y el territorio es parte nuestra
Implica, por lo tanto, la memoria histórica, no se puede perder. De ahí nacen lo que son nuestras leyes ancestrales, el derecho a decidir sobre los recursos contenidos en esa naturaleza, no como ahorita que tratan de negociar con los pueblos indígenas para hallarse en el oro, el petróleo, etc. La inexistencia de las formas organizativas ha sido en algunos pueblos resultado de esa cosmovisión dominante. En la nuestra es que esas formas organizativas deben existir y fortalecerse, como también espacios y mecanismos para tomar las decisiones y la posibilidad de articular distintas expresiones con capacidad de decisión. Es decir, espacios para realizar una forma diferente de entender y de ejercer el poder desde los pueblos indígenas. En otras palabras, pertenecer a la Madre Tierra es parte de nuestra identidad. Somos parte del territorio que está vinculado con la memoria de los pueblos. Es algo vivo y con historia. Cuando hablamos de pervivencia cultural, prácticamente la cosmogonía, la cosmovisión está muy relacionada con la pervivencia del pueblo. Igualmente los saberes y conocimientos que se han acumulado de generación en generación son parte también del territorio, así como los lugares sagrados, energéticos y el tiempo, ya que si ordenamos nuestras actividades alrededor de algún cultivo que es sagrado o de alguna piedra que es sagrada para nuestros pueblos, los ciclos agrícolas de esos cultivos son la base de ordenamiento del tiempo familiar y comunitario, que es diferente en cada territorio. Por eso, de ahí la existencia de los calendarios ecológicos que nos permiten, después de conocer bien la dinámica de nuestro territorio, de nuestra tierra, de nuestra madre, entonces sabemos qué es lo que ella nos va a dar en determinados periodos, cuándo nos va a dar pescado, cuándo nos va a dar pepas, cuándo nos va a dar caza, etc. A partir de la cosmovisión indígena, entonces cada pueblo forma su identidad, que está constituida por una memoria histórica, por las formas de organización social, por los sistemas productivos, por las estructuras políticas, por las normativas sociales y por las representaciones culturales y particulares de cada pueblo. En unos sitios se celebra el Yurupari, en otros se celebra el Piracemo, en otros se celebra otra clase de celebraciones que todas giran en torno a la naturaleza. Es aquí entonces donde cobra relevancia el papel de la cultura, entendida como la síntesis dinámica en el nivel de la conciencia de una persona o grupo humano de la realidad histórica, material y espiritual de una sociedad o colectividad humana, de las relaciones existentes tanto en el hombre y la naturaleza como entre los hombres y demás categorías sociales. No solamente es el resumen occidentalista de que la cultura son las tradiciones, son el quehacer. No, va mucho más allá, tiene que ver con lo material, con lo espiritual, con las relaciones, con la colectividad humana, con la existencia del hombre con la naturaleza. Entonces a cada cultura corresponde determinadas manifestaciones culturales, que son las diferentes formas por medio de las cuales esta síntesis se expresa individual y colectivamente en cada etapa histórica y que se expresa en manifestaciones culturales como el idioma, los alimentos, las artes, el vestuario, la espiritualidad. Y esto se da ya que los pueblos o grupos humanos oprimidos, como es el caso de los pueblos indígenas, buscan resistir ante las dominaciones. La cultura e identidad se constituyen en esa trinchera de resistencia, porque le permiten a un pueblo mantener su dignidad, es decir, reafirmar lo que son como pueblo. Y esa reafirmación abona la lucha y abona a la resistencia popular y le permite que la identidad sea transmitida de generación en generación y dadas determinadas condiciones históricas, son fuente de convicciones y energías para luchar. En otras palabras, todo lo que tiene que ver con la autonomía, la identidad y la cultura, que son el paquete grande de la pervivencia de los pueblos indígenas, es la razón de ser, y es por lo que el indígena da su vida, porque si el indígena pierde su lengua,
pierde su cultura, es como si hubiera desaparecido. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Entonces todos o la mayoría de estos aspectos son despreciados, son folclorizados por el mundo occidental o son utilizados por la cosmovisión occidentalista, que como dijimos al principio está a los intereses de clases dominantes, de poderes dominantes y a una superestructura constituida por las clases económicamente dominantes. Y es aquí donde se expresa la contradicción entre ese Estado-nación en relación con los pueblos indígenas u originarios, porque se habla de un artículo de diversidad étnica y cultural, que es el artículo 7º en la Constitución, pero en el ejercicio del desarrollo de las políticas se ve otra cosa completamente diferente. Entonces esto es lo que nosotros podemos exponerles a ustedes en términos muy generales de lo que es la cosmovisión indígena.